Saludo ahora y doy la más cordial bienvenida al presidente nacional del Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. El gusto es mío. Cuéntenos cuál es el tema de esta semana. Bueno, lo que hemos visto en las últimas 2 semanas, Leonardo, primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, en donde no hubo diálogo. El partido Morena junto con el PT y el Partido Verde simplemente, prácticamente sin leer las iniciativas de ley, aprobaron 20 leyes que afectan e impactan la vida nacional. Y bueno, reiteramos el llamado desde el sector empresarial y desde la ciudadanía, Leonardo, a las distintas fuerzas políticas a que haya ese diálogo. De alguna manera el voto determinó que haya pluralidad en el país y que por eso se tienen que discutir las distintas iniciativas. Lo que vimos fue que simplemente se aplicó la aplanadora, el hecho de que no se haya respetado el debido proceso legislativo, es decir, que las iniciativas tienen que pasar primero a las comisiones para ahí ser discutidas y aprobadas y después llevadas al Pleno y ahí escuchar a las distintas fuerzas políticas para hacer las modificaciones que se considere pertinentes, pero pues lo que vimos es que simplemente optaron por la mayoría, en donde pues prácticamente sin leer estas leyes pues las aprobaron. Vimos en el Senado que se había llegado a un acuerdo para nombrar a un comisionado del INAI que le daba ya la posibilidad de tener el quórum al pleno del INAI. Y para atrás. Bueno, para atrás, no se respeta el acuerdo, se toma la tribuna, se va a una sede alterna, pasan a Palacio Nacional, después se van a la sede alterna en un patio, pues de 10 de la noche a 3 de la mañana, dedicándole 15 minutos a cada iniciativa, simplemente las aprueban. Esto no es lo que necesitamos en México. Oye, ¿qué tal la comedera de sapos? Había dicho Ricardo Monreal que iba, por lo menos en la minera, a pedir un parlamento abierto, que había que discutirla, y donde dijo, Diego, quién sabe qué le dijeron en Palacio Nacional, y acabaron efectivamente votando esa también. Yo digo que aunque haya una mayoría de 99 de la mayoría, en este caso del gobierno, y uno de la oposición, ellos mismos podrían quizá aportarle argumentos al Ejecutivo, presidente. Sin duda, y no nada más en esa ley, también en la extinción del CONACYT, en esta nueva ley de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, en donde se había anunciado que habría parlamento abierto, 6 sesiones, hubo nada más 2, no hubo escucha, simplemente pues ahora se centraliza el control de este nuevo instituto, se determina que las universidades no pueden decidir en qué investigar, centralmente se va a decidir, no se le dan recursos a las universidades privadas para la investigación, se incluye al Ejército y a la Marina en el consejo de este nuevo Consejo de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. En fin, en cada una de estas leyes, Leonardo, pues hay el espacio para dialogar con la ciudadanía, el espacio para dialogar con las distintas fuerzas políticas, pero se optó por no escuchar, por no dialogar, simplemente aprobar, independientemente de que, bueno, hasta tuvieron que meter una senadora suplente porque no juntaban el quórum, en fin, y ya le tocará a la Suprema Corte de Justicia el determinar si alguna de estas leyes que fueron aprobadas van en contra de la Constitución. Pero bueno, lo que necesitamos en el país, Leonardo, es diálogo, es que haya respeto a la pluralidad. Como bien dices, aunque hubiera uno solo de oposición, se debe de escuchar y desde luego que con las distintas perspectivas se pueden enriquecer las propuestas. Pues así están las cosas. ¿Qué algún apunte más, presidente? Bueno, sí, digamos que estas prisas para aprobar estas iniciativas de ley, seamos primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, cambia ya la manera en que se estará dialogando entre las distintas fuerzas políticas. Estamos ya en el periodo electoral en el Estado de México y Coahuila, estará pues pronto empezar ya en septiembre con el nuevo periodo de sesiones, también el periodo electoral para el 2024, y lo que necesitamos como país, insistimos, es el diálogo, es el espacio para que se escuche a todos, el Parlamento abierto. Pues esperamos que el Poder Judicial pueda corregir muchas de estas iniciativas que son inconstitucionales.
y que las distintas fuerzas políticas, sobre todo el partido en el poder, Morena, con sus aliados, estén dispuestos a dialogar, a escuchar, para que pues México pueda seguir avanzando en la democracia, Leonardo. ¿De qué manera de perder el tiempo? O sea, en vez de habernos puesto de acuerdo en temas como el ciencia y tecnología y una política de Estado, ahora estamos esperando que la Suprema Corte vaya y le dé palo, ¿no? Es como perder muchísimo el tiempo, francamente disfuncional, pero entiendo que para este gobierno esa ha sido la norma, ya conocemos la partitura, hoy mismo el presidente dijo, la Corte, que es la cahueta del bloque conservador, nos parará el asunto, y bueno, parecemos de las familias disfuncional, ya nos adivinamos los movimientos, presidente. Sí, de hecho, con el mismo plan B, claro, ha sido mucho el esfuerzo de preparar los amicus curiae para que la Corte pueda desecharlos, porque efectivamente tiene elementos de inconstitucionalidad, simplemente por no haber respetado el debido proceso legislativo. Es perder el tiempo en estos desacuerdos en lugar de estarnos dedicando a atraer inversión para que haya desarrollo en el país. En fin, es perder el tiempo en esfuerzos que realmente, como bien lo dices, con diálogo podíamos llegar a un acuerdo y estar todos trabajando por el bien del país. Pues sabe que alguien lo gana porque pues tiene movilizado ahí, politizado el ambiente y saca rajas, si no, no tendríamos este procedimiento, no este método de organizar la vida pública. Así es, digamos que seguiremos viendo lo que no queremos, que es la radicalización y la polarización. Lo que necesitamos es todo lo contrario, que haya diálogo, que haya respeto a la pluralidad, y eso lo tenemos que seguir empujando, desde luego, desde Coparmex, desde el sector empresarial, pero sobre todo desde la ciudadanía, Leonardo. Muy bien, pues le agradezco mucho, presidente, que haya estado esta noche con nosotros. Mucho gusto, muy buenas noches y hasta luego. Saludos, el presidente Medina Mora de Coparmex.